Mbappé puede estar destruyendo al Real Madrid. Y lo peor de todo es que ya había alguien que lo sabía. Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que vas a entender aquí cambia completamente la forma de ver el fichaje más esperado de los últimos años. Estamos hablando de Kylian Mbappé. Durante años, Florentino Pérez lo convirtió en su obsesión. Lo esperó. Lo protegió. Lo priorizó por encima de cualquier otro nombre en el mercado. Mientras el mundo veía oportunidades claras, el Real Madrid tenía un solo objetivo: Mbappé. Y ahí empieza el problema. Porque mientras el club esperaba, el fútbol no se detenía. Mientras el Real Madrid soñaba con Mbappé, otros equipos actuaban. Y nombres que hoy podrían estar vistiendo de blanco, simplemente se escaparon. Erling Haaland estaba en el Borussia Dortmund. Era accesible. Era joven. Era un perfil que encajaba perfectamente con el futuro del club. Pero no. El plan era Mbappé. Harry Kane estaba disponible en el Tottenham. Un delantero total, líder, con mentalidad competitiva. Tampoco. Robert Lewandowski salía del Bayern. Experiencia, gol, carácter ganador. Tampoco. El Real Madrid no falló porque no pudo ficharlos. El Real Madrid decidió no ficharlos. Porque todo giraba alrededor de un solo nombre: Mbappé. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Valió la pena? Porque los números pueden engañar. Mbappé marca goles. Muchos goles. Supera cifras. Rompe estadísticas. Pero el fútbol de élite no se mide solo en goles. Se mide en impacto. Se mide en cómo haces mejores a los que tienes al lado. Y ahí es donde empieza a romperse el relato. Porque desde que Mbappé llegó, el Real Madrid dejó de parecer el Real Madrid. Un equipo que venía de ganar Champions, sólido, equilibrado, colectivo, empezó a convertirse en algo distinto. Un equipo más individual. Más previsible. Más frágil. Y lo más preocupante no es lo que hace Mbappé con el balón. Es lo que pasa cuando no lo tiene. Luis Enrique ya lo había visto. Ya lo había vivido. Y lo dijo sin necesidad de montar un escándalo. Sin ruedas de prensa polémicas. Sin declaraciones incendiarias. Lo dijo dentro. Lo dijo a la cara. Para él, el problema nunca fue el talento de Mbappé. Era su forma de entender el fútbol. Porque un líder no es el que aparece cuando todo va bien. Un líder es el que corre cuando el equipo está sufriendo. El que presiona. El que baja. El que se sacrifica. Y Mbappé no es ese jugador. En el Paris Saint-Germain, esto se convirtió en una constante. Entrenadores que no duraban. Vestuarios divididos. Un equipo lleno de estrellas, que nunca terminó de funcionar como equipo. Y cuando Luis Enrique llegó, entendió algo que muchos no querían aceptar. Que el problema no era táctico. Era estructural. Era Mbappé. Y cuando Mbappé se fue, el PSG hizo lo que nunca había conseguido con él. Ganar la Champions League. No con más talento. No con más nombres. Con más equipo. Más compromiso. Más equilibrio. Eso no es casualidad. Eso es una señal. Y ahora, esa misma historia empieza a repetirse en Madrid. Porque el Real Madrid no solo cambió su forma de jugar. Cambió su dinámica interna. Jugadores que antes brillaban, ahora parecen apagados. Vinicius ya no tiene el mismo impacto. Rodrigo ha perdido protagonismo. Y lo más grave, empiezan a surgir señales dentro del vestuario. Señales que no se pueden ignorar. Porque cuando un jugador empieza a condicionar decisiones, jerarquías y comportamientos, deja de ser una solución. Y se convierte en un problema. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente incómoda para el madridismo. Porque no estamos hablando de un fichaje cualquiera. Estamos hablando del fichaje. Del proyecto. De la apuesta personal de Florentino Pérez. Y admitir que algo salió mal, no es fácil. Pero el fútbol no espera. Y el vestuario tampoco perdona. Porque mientras todo esto pasa, hay nombres que empiezan a tomar decisiones. Decisiones que deberían preocupar. Endrick no quiere volver. Un talento que debería estar soñando con el Bernabéu. Está dudando. ¿La razón? No quiere quedar atrapado en un sistema donde todo gira alrededor de Mbappé. Y no es el único. Porque dentro del club, empieza a crecer un rumor que hace unos meses habría parecido imposible. Jude Bellingham no está cómodo. Uno de los jugadores más importantes del proyecto. Uno de los líderes naturales del equipo. Empieza a ver cómo su rol cambia. Cómo el equipo cambia.
Como todo se reorganiza alrededor de una figura. Y eso, en un vestuario como el del Real Madrid, nunca termina bien. Porque este club no funciona así. Nunca ha funcionado así. Aquí no hay intocables por encima del equipo. Aquí el escudo está por encima de todo. Y cuando eso se rompe, las consecuencias llegan. Lentas, pero inevitables. Y mientras tanto, fuera del club, empiezan a aparecer oportunidades. Porque el mercado no perdona. El Al-Nassr está dispuesto a poner una cifra gigantesca sobre la mesa. El Manchester United también estudia un movimiento. Y por primera vez desde su llegada, la idea de una salida de Mbappé ya no parece una locura. Parece una posibilidad. Y aquí es donde el madridismo tiene que hacerse una pregunta incómoda. Una pregunta que nadie quería plantear hace un año. ¿Y si el problema no era encajar a Mbappé, sino haber construido todo alrededor de él? Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Mbappé es parte de la solución o es el problema? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenido como este, porque en la segunda parte vamos a ir todavía más lejos. Vamos a hablar de lo que realmente está pasando dentro del vestuario. De decisiones que ya se están tomando. Y de por qué Florentino Pérez podría estar enfrentando uno de los errores más grandes de su carrera. Y lo que está pasando dentro del vestuario es todavía más peligroso de lo que muchos quieren admitir. Porque aquí ya no estamos hablando de un simple bajón de rendimiento. No es una mala racha. No es un problema de entrenador. Es algo mucho más profundo. Es un problema de estructura. El Real Madrid, poco a poco, ha dejado de ser ese equipo donde todos empujaban en la misma dirección, para convertirse en un equipo condicionado por una sola figura. Y eso, en este club, históricamente, siempre termina mal. Porque el vestuario del Real Madrid puede convivir con estrellas. Puede gestionar egos. Puede manejar presión. Lo que no tolera es perder el equilibrio. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mbappé no solo llegó para sumar talento. Llegó para cambiar el ecosistema del equipo. Y cuando cambias el ecosistema, cambias todo. Cambias roles. Cambias jerarquías. Cambias dinámicas. Y no todos salen ganando. Porque mientras uno recibe libertad total, otros pierden protagonismo. Mientras uno decide cuándo aparecer, otros tienen que adaptarse constantemente. Y eso, en el corto plazo, puede funcionar. Pero en el largo plazo, rompe. Por eso las señales que están saliendo no son rumores sin sentido. Son consecuencias naturales de un modelo que empieza a mostrar grietas. Endrick, una de las mayores promesas del fútbol mundial, no quiere regresar. Y esto no es un detalle menor. Estamos hablando de un jugador que debería estar desesperado por vestir la camiseta del Real Madrid. Un talento que soñaba con el Bernabéu, y que ahora duda. ¿La razón? No quiere quedar atrapado en un contexto donde su desarrollo dependa de lo que pase con Mbappé. No quiere ser una pieza secundaria en un sistema donde ya hay un dueño del protagonismo. Y eso debería encender todas las alarmas. Pero si eso ya es preocupante, lo de Jude Bellingham es directamente inquietante. Porque Bellingham no es un jugador más. Es un líder. Es presente y futuro del club. Es de esos futbolistas que construyen proyectos ganadores. Y cuando un jugador así empieza a sentirse incómodo, el problema es real. Porque no se trata de competencia sana. Se trata de identidad. Bellingham es intensidad, sacrificio, compromiso colectivo. Todo lo que el Real Madrid representa. Y cuando ese perfil empieza a chocar con la dinámica del equipo, algo no está funcionando. Porque el fútbol moderno no perdona desequilibrios. Y el Real Madrid empieza a parecer un equipo desequilibrado. Menos presión. Menos solidaridad. Menos conexión entre líneas. Y más dependencia de acciones individuales. Exactamente el mismo patrón que vimos en el PSG durante años. Exactamente lo que Luis Enrique identificó. Exactamente lo que intentó corregir. Y exactamente lo que ahora vuelve a aparecer en Madrid. Porque esto no es casualidad. Es repetición. En París, mientras todo giraba alrededor de Mbappé, el equipo no consiguió su gran objetivo. Se quedó corto. Una y otra vez. Y cuando Mbappé se fue, el equipo cambió. Se volvió más colectivo. Más disciplinado. Más comprometido. Y terminó consiguiendo lo que nunca había logrado con él. La Champions League. Eso no es una coincidencia. Eso es un mensaje. Y ahora, ese mismo mensaje empieza a hacerse evidente en el Real Madrid.
Porque cuando un jugador condiciona tanto el funcionamiento de un equipo, llega un punto donde tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, por primera vez, ya está sobre la mesa. Vender a Mbappé. Sí, suena fuerte, pero es real. Porque el mercado ya se ha movido. El Al-Nassr está dispuesto a pagar 280 millones de euros por Mbappé. 280 millones. Una cifra completamente fuera de mercado. Una oportunidad que aparece muy pocas veces en la historia. Y luego está el Manchester United. Un gigante europeo. Sí. Un club con historia, con presión, con ambición. Pero que en este caso aparece con una oferta muy inferior. 220 millones de euros. 60 millones menos. Y aquí no hay debate. Si el Real Madrid decide vender, la prioridad es clara. Arabia Saudí. Porque no solo es más dinero. Es también una decisión estratégica. No refuerzas a un rival directo en Europa. No le das a otro gigante una pieza que puede volverse en tu contra en Champions. No repites errores del pasado. Porque vender a Mbappé al Manchester United no sería solo una operación económica. Sería un riesgo deportivo. Un riesgo innecesario. Ahora bien, hay un factor que complica todo. La voluntad del jugador. Porque Mbappé no es un futbolista cualquiera. Es una marca. Es una figura global. Y su decisión pesa. Si él quiere seguir compitiendo al máximo nivel en Europa, el Manchester United puede ser más atractivo que Arabia Saudí. Y ahí es donde Florentino Pérez se enfrenta a un dilema real. Dinero o control deportivo. Salida limpia o riesgo futuro. Pero lo que ya no puede hacer es ignorar el problema. Porque seguir como si nada pasara ya no es una opción. Porque el equipo lo está sintiendo. El vestuario lo está sintiendo. Y los resultados lo están reflejando. Porque al final, el fútbol siempre termina mostrando la verdad. Y la verdad es que el Real Madrid, hoy, no es mejor con Mbappé de lo que era antes. Tiene más talento individual. Sí, pero es menos equipo. Y eso, en la élite, se paga. Por eso esta no es una discusión emocional. Es una decisión estructural. ¿Mantienes a una superestrella que condiciona todo, o reconstruyes un equipo equilibrado? ¿Sigues apostando por un modelo que ya mostró sus límites, o corriges a tiempo? Porque los grandes clubes no se hunden por falta de talento. Se hunden por tomar decisiones equivocadas en el momento equivocado. Y Florentino Pérez está exactamente en ese momento. Porque vender a Mbappé no sería un fracaso. Sería una corrección. Sería recuperar el control. Sería volver a poner al equipo por encima de cualquier nombre. Y eso es lo que siempre hizo grande al Real Madrid. Ahora te toca a ti. ¿Aceptarías vender a Mbappé por 280 millones al Al-Nassr? ¿O prefieres mantenerlo, aunque el equipo siga perdiendo equilibrio? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenido como este, donde se dicen las cosas sin filtro. Y quédate con el vídeo que está apareciendo en pantalla. Porque ahí vas a entender cómo el Real Madrid pasó de dominar Europa a poner en riesgo su propia identidad.